que lo somos. Señor, en esta tarde te ponemos en tus preciosas manos a tu Alejandro. Tú lo conoces bien, Señor. Tú sabes, Señor, tus pensamientos, tu corazón. Tú lo amas, Señor, y esta tarde ha sido en medio, Señor, para que nosotros de tus palabras. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre él y que seas tú el que hable, Señor, que no sea él, que seas tú por medio de él. Y a nosotros, Señor, abre nuestros oídos, pero también sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra entre a ti y podamos una palabra y a nosotros la facilidad para que entre tu bendita palabra. Te lo pedimos de todo corazón. En la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 de los versos 36 en adelante. Y dice así su palabra: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludas solo a tus amigos, ¿qué tienes de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Hermanos, esta es palabra de Dios. ¿Sí se entendió? Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Hace algún tiempo, cuando escuchábamos que había mucha violencia, que había secuestros, nosotros nos quedábamos intrigados, porque si nos damos cuenta nuestra población, no sé, pero era una población bastante tranquila, donde no serían cosas así espeluznantes como en otros lugares. Pero últimamente hemos escuchado casos ya más violentos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Aquí viene lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. Tenemos que aprender a aplicar la palabra en nuestra vida para así poder reflejar nosotros el verdadero mensaje de Dios. Cuando somos niños, a lo mejor nosotros equivocadamente creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero si nos damos cuenta y las analizamos, las hacemos mal. Yo recuerdo que cuando éramos niños, y otro niño nos pegaba, llegábamos llorando a nuestras casas y lo primero que nos decían: si no te desquitas, te voy a pegar. ¿Lo hicimos alguna vez alguno de nosotros, sí o no? ¿Lo hicimos? Sí. Si alguien llegaba y nos ofendía, nos decía: tú eres un desgraciado, ratero, tú eres de lo peor, seríamos capaces de decirle: Dios te ama, o cómo reaccionaríamos nosotros. ¿Reaccionaríamos tranquilamente o reaccionaríamos violentamente? Defendiéndose a la defensa. Fíjense nada más lo que estamos respondiendo. Casi por lo regular, cuando alguien nos hace un daño moral, económico o verbal,
¿cómo reaccionaríamos nosotros? Yo recuerdo que alguien, cuando hace 20 años me pasó una situación fea, terrible, lo primero que me aconsejaban mis familiares era: eres tonto si no te desquitas, eres necio si no le pagas de la misma forma. Es más, tú tienes el chance de humillarla, de sobajarla y de hasta maltratarla. Cualquier pensamiento que hubiéramos tomado es solamente un pensamiento humano, pero no es el pensamiento de Dios. Hoy acabamos de escuchar en su palabra cómo debemos reaccionar en contra de nuestros enemigos. A ver, ¿quién tiene enemigos acá? ¿Nadie tiene enemigos? ¿Puros amigos? O sea que somos moneditas de oro para caerle bien a todos. No tenemos enemigos, pero a veces de repente nos los encontramos así muy... A veces la propia casa. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en un tema más interesante, aplicado a experiencias que nos hemos encontrado a través del camino del conocimiento de la palabra de Dios, y cómo se debe reaccionar cuando un hombre está lleno de Dios. Un misionero quería evangelizar a los jóvenes drogadictos de Los Ángeles. Y los jóvenes de Los Ángeles son pandilleros de lo peor, son malvivientes, hay hasta asesinos, son drogadictos y viven robando y haciendo el mal siempre a la gente. Y ese misionero se le hizo tarde y tenía que pasar precisamente por la esquina donde estaba un grupo de pandilleros. Y él empezó a decirle: Señor Jesús, te pido que tú me ayudes a pasar por ese camino. Y cuando iba llegando a donde estaban los pandilleros, seguía: Señor, te pido que actúe como hubieras actuado tú en caso de que ellos te llegaran a creer. Diciendo eso, llegando con ellos, lo empezaron a insultar. Y dice: ¿por qué pasas por aquí? ¿Qué no te das cuenta que esta es nuestra calle? ¿Qué no te das cuenta que es nuestra privacidad y tú la vienes a interrumpir? Y el misionero le respondía: pero es que la calle es de todos. Todavía te pones y te la empiezan a golpear. Y no le ha respondido nada. Dice: ¿por qué todavía te pones? Es que no les estoy diciendo nada ni los estoy ofendiendo. Otra vez con trancazo. Debían de decir ese hombre. Dice: que yo, las armas que traigo no son las armas del mundo, son las armas de Dios. Pues ahora ni otra vez lo volvieron a golpear. Dice: aunque me golpees, te voy a decir una cosa: Dios te ama. Que estás burlando de nosotros, otro trancazo. Y aunque me sigues golpeando, Dios te ama. Y le volvían a pegar y le decían: Dios te ama. Y le seguían golpeando y lo empezaron a patear. Aunque me maten, acuérdense de que a ustedes Dios les ama. Es precisamente, hermanos, lo que Dios en su palabra nos va a iluminar a cada uno de nosotros a saber reaccionar cristianamente según a lo que nos dice su palabra. Porque ¿qué le es aquel que ama solamente a los que le aman? ¿Cómo está el niño? Y el niño lo abraza, Padre Jesús. ¿Por qué no vas y abrazas a un asesino? ¿Por qué no vas y abrazas a un violador? ¿O por qué no vas y abrazas a un preso? ¿Por qué nos da miedo, hermanos? La palabra nos dice verdad.
Más mérito es aquel que verdaderamente ama a sus enemigos. Porque nosotros no somos ni capaces, hermanos, de hacer oración por aquel que nos quiere hacer daño. Por aquel que quiere que nos salgamos del camino de Dios. Por aquel que nos está poniendo piedras, tropiezos, que nos está poniendo obstáculos, no quiere que caminemos en este camino de santidad. Y Dios nos invita a que nos vayamos acercando y que aprendamos a amar a los que nos están haciendo daño. Ese es un reto, hermanos. A veces la palabra de Dios quisiéramos que nos dijera algo hermoso, algo bonito. Pero Dios quiere que aprendamos a pedir por aquellas personas que viven alejadas de Dios y que ni siquiera en un momento nos acordamos de ellos. Si no nos acordamos de nuestra familia que tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a poder pedir por el asesino? ¿Cómo vamos a poder pedir por el mal gobernante? ¿Cómo vamos a pedir por aquel que está haciendo las cosas mal? Si ni por nuestra propia familia pedimos a Dios. Yo en la palabra de Dios nos quiere cubrir precisamente con eso. Aprender a amar a los que nos hacen daño. Nadie me está hecho daño. Un día a mí me dijeron, hace 22 años, eso ya se lo he dicho a mis hermanos. Mi esposa, bueno, no era mi esposa, mi mujer, no me casé con ella. Me abandonó con 5 hijos. Y en mí se empezó a crecer un odio tremendo en contra de ellos. Que cada día que pasaba sentía yo más odio sobre ellas. Sabiendo con otro. Yo ya les platicé hace 8 días que yo me metí en un curso de conversión cristiana. Y a raíz de que yo me metí ahí, me empezaron a enseñar cómo debía de comportarse un cristiano, aprender a amar a los que nos hacen daño. Y un día me dijeron, ya tienes un año, ya cumpliste un año de estar con nosotros, vamos a ver qué tanto has aprendido y al que puesto en práctica la palabra de Dios. Ya viene el reto, hermanos. No solamente debemos de sentarnos y escuchar, qué bonito escuchamos la palabra de Dios. Es que debemos empezar a practicar la palabra de Dios. Si queremos que esas palabras rindan frutos en nuestra vida, tenemos que empezar a practicarlas. Y me dijeron, hoy cumples un año de estar con nosotros y te vamos a dar este pequeño mensaje. Ve y pídele perdón a la madre de tus hijos. Y yo dije, oye, hermanito, pero estás mal. Yo no le hice nada. Yo no la abandoné. Fue ella la que me abandonó. ¿Y le amas? No. ¿Le amas? Sí. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Ama a tus enemigos. Y si realmente quieres ser un verdadero cristiano, ve y pídele perdón y dile que le amas en el nombre de Dios. Solamente así podemos darnos cuenta cuánto nos ama Dios. Solamente así, practicando la palabra de Dios, podemos experimentar que Dios no nos abandona a pesar de los momentos difíciles. Dios está con nosotros. Y fui y le dije, a pesar de lo que me hiciste, a pesar de lo que tú elegiste, te deseo de todo corazón que seas feliz.
Yo por mi parte, ya no te guardo rencor. Y ahí aprendí que cuando uno llega con las personas que más daño nos hacen, es cuando vemos más la misericordia de Dios en nuestra vida. Hemos escuchado personas que les han matado a sus familias. Una vez escuchaba yo que una madre le mataron a su hijo y al asesino lo agarraron y lo metieron a la cárcel y mandaron a traer a la mamá y le dijeron, ¿qué pide usted contra él? Yo no pido nada, porque si yo lo odiara yo sé que con eso no va a resucitar mi hijo. Si sé que yo pidiendo la cadena perpetua para él, con eso no voy a resucitar a mi hijo. Yo solamente lo único que le pido, que Dios sea el único juez que juzgue a esta persona que me hizo daño. Y a Dios le pido que me ayude a sacar todo ese resentimiento y que solamente Dios me libere para que pueda yo cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y aprender a amar a aquel que me quiera hacer daño. Cuando escuchamos canciones bonitas, he escuchado una canción muy bonita de Roberto Carlos que decía: yo solamente quiero tener 1 millón de amigos. Cuando conocemos las cosas de Dios y nos enfrentamos a situaciones adversas en nuestra vida, solamente el que está agarrado bien, firme de la mano de Dios, puede resistir los embates del enemigo. Pero el hermano debe de reconocer que como ser humano uno también es débil y que nos siguen afectando cosas que nos dañan en nuestro corazón. Les decía yo hace 8 días que cuando uno deposita la confianza en una persona y le cuenta uno todos sus pesares, todas sus angustias, y que le dice, ¿sabes? Solamente en ti confío porque eres de Cristo, yo soy de Cristo, y que con Cristo tenemos que hacer un gran grupo. Pero hermanos, también dentro de los grupos a veces nos sentimos traicionados. Y a veces nos tiran también. Pero si vamos enfocados en su palabra, debemos de aprender a levantarnos, debemos quedarnos tirados, porque tenemos un Dios de amor, porque tenemos un Dios de misericordia, y tenemos que aprender a poner en primer lugar a Dios que a nuestros problemas. Y así nos enseñamos en el catecismo: primero amarás a Dios sobre todas las cosas, y primero debo de amar a Dios a pesar de mis problemas, y primero debo de amar a Dios a pesar de mi dolor, y primero debo de amar a Dios a pesar de lo que me esté pasando, y decirle: Señor, solamente a ti te amo. Y en ti voy a aprender a confiar. Y que esta palabra que acabamos de escuchar no solamente nos digamos, ¡ay, qué bonito escuchamos la palabra de Dios!, sino que le digamos a Dios: hoy quiero practicar tu palabra. Cuando vea yo a aquella persona que me cae mal, cuando vea a aquella persona que me ha insultado, cuando vea a ese hijo que anda en las drogas, cuando vea a ese hijo que anda en las drogas, ahí es donde debo de aprender a amar, para poner en práctica lo que Él nos ha dicho.
esta palabra.